agradecemos la presencia de la candidata del Partido del Trabajo por el Distrito 03 a la Diputación Federal, Lorena Martínez Bellos. Bienvenida de nueva cuenta, Lorena, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a todos sus radioescuchas y muchísimas gracias por invitarme a su programa el día de hoy. Bienvenida, Lorena. Y bueno, pues ya estábamos platicando que ya está así como que agarrando más forma este proceso electoral, ya estamos terminando el mes de abril que se pasó rapidísimo. Y bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Qué es lo que has estado haciendo? Platícanos. Claro que sí, mira, hemos estado recorriendo las secciones o las supermanzanas que hay aquí en este Distrito 3, donde la respuesta es muy positiva de la gente, porque hay un hartazgo, hay una inconformidad, hay una molestia, sobre todo porque nos está pegando en el tema económico y en el tema de los impuestos, porque estamos viendo que el comercio informal, los tianguis cada día van creciendo más, y estamos viendo que muchos negocios se están cerrando porque no venden, porque lo primero que nos dicen, tengo que pagar renta, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar luz, tengo que pagar empleados, y ya no es negocio para nosotros, y no vamos a estar trabajando para estar pagando impuestos, y no nos queda a nosotros nada, ¿no? Entonces, es importantísimo que las propuestas que estamos presentando como Partido del Trabajo, una es revertir el IVA del 16 al 11%, porque nosotros somos zona fronteriza y nos ha pegado mucho, ¿no? Y otra, pues es el tema económico, que los salarios no están alcanzando. Tenemos un salario aquí, como somos zona B, en Quintana Roo de 64.50 pesos, donde a la gente no le alcanza, y de verdad que hay gente que vive con ese salario, que le pagan ese sueldo, y hay gente de 40 años, 45 años para arriba que nos dicen, en ninguna empresa ya nos quieren contratar, y estamos desesperadas porque no nos dan trabajo. Deberían de obligar a las empresas a contratar a personas que todavía tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, estamos preparadas, pero no nos aceptan en ningún lado. Y dicen, eso es injusto porque tenemos familias que mantener, tenemos que comer, y luego, ¿y cómo le hacemos? Tenemos que andar yendo a vender a los tianguis. La gente de la tercera edad te dice, pues estamos recogiendo latas, estamos recogiendo plástico para poder cambiarlo, para tener unos pesitos, o lo vemos en los supermercados, ¿no? Que están embolsando ahí la gente de la tercera edad porque no les dan oportunidad o no tienen una pensión en la que puedan vivir, que ellos puedan decir, pues ya me voy a ir a mi casa a descansar porque ya trabajé muchísimos años y ahora pues voy a disfrutar de mi pensión, voy a disfrutar de mis nietos, ¿no? O sea, vemos gente de 85 años que está trabajando en esas tiendas de autoservicio donde no tienen ni seguro social, no tienen sueldo, no tienen prestaciones, no tienen nada. O sea, lo que saquen, si sacan 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos, con eso es con lo que comen, y el gobierno no puede estar permitiendo esto, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta esos partidos que aprobaron las reformas estructurales que hoy nos tienen en una crisis económica en todos los sectores y en todos los niveles, que fue el PAN, el PRD, el PRI, el Verde, el PANAL, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos al candidato del PAN que dice que ellos no aprobaron la reforma hacendaria, pero sí aprobaron la reforma energética, que le hizo un gran boquete a la economía, a los recursos, a la renta petrolera que entraba, y bueno, ¿cómo no los cobran ese boquete? Pues con la reforma fiscal, ¿no? Y el PRD dice, bueno, yo no aprobé la reforma petrolera, pero sí aprobaron la reforma fiscal, y es lo mismo, o sea, nos los cobran, y los que pagamos las consecuencias y los platos rotos de los errores o los intereses personales de ese sector político, empresarial, somos los ciudadanos, y ya estamos cansados de estar pagando los platos rotos de otra gente. Lo que los ciudadanos quieren es empleo, queremos salarios dignos, y sobre todo porque estamos viendo que la inseguridad está creciendo, y ni contratando 50,000 policías, ni haciendo 50 cárceles, vamos a poder combatir el tema de la seguridad si no generamos empleos y no generamos salarios dignos, porque parece que esto es una fábrica de pobres, donde cada vez vemos que hay más pobres, que
el tema económico les está pegando, y en lugar de que el gobierno revierta el tema de generar más pobres y que genere oportunidades, porque según se aprobaron estas reformas estructurales porque iba a ser en beneficio de los ciudadanos, pero ¿cuál es el beneficio? El beneficio fue que te lleguen recibos de luz más altos, de agua, impuestos, la comida, el transporte, la gasolina, todo incrementó, pero no incrementa el salario. Y los ciudadanos ya estamos cansados. En este caso de los salarios mínimos, Lorena, yo te quiero preguntar, hablas de un incremento considerable, que a lo mejor una transnacional o un hotel sí podría pagar un salario mínimo de 250 pesos, pero ¿qué hay de todas aquellas microempresas que solo pueden pagar un salario mínimo? Ahí no sería contraproducente, ¿no generaría todavía más cierre de empresas, de microempresas, por ejemplo? No, porque ¿sabes cuál es el problema? Que no hay una circulación de recursos. Tenemos una zona hotelera donde, el ejemplo más grande, que tienen el sistema todo incluido, donde ya no hay una derrama económica que le genere esas micro, pequeñas y medianas empresas, que el trabajador, el turista, baje a consumir a un hotel, a la taquería, que agarre el taxi. No hay una circulación económica, y eso es lo que nos está pegando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Pues regular el tema del hospedaje, de la hotelería, y que haya una circulación económica, porque otro tema es que estamos condenados, que país que no produce lo que come está condenado a ser esclavo toda su vida. Y nosotros no hemos reactivado el campo, la ganadería, todo viene del extranjero. ¿Y a quién se le quedan esas riquezas, esas divisas? Pues se quedan del otro lado, cuando debería de quedarse aquí. Tenemos que nacionalizar nuestros recursos naturales, porque no es posible que otros países lo disfruten y los mexicanos que producimos la gasolina la pagamos más cara, que producimos la luz la pagamos más cara, y otros sí son de primer mundo y nosotros somos de quinta, porque ni de tercera ni de segunda. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, cómo está creciendo la pobreza, cómo está creciendo la inseguridad. Tenemos una educación muy mala, porque no se le está invirtiendo en infraestructura, recursos para generar más escuelas. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Pues privatizando la educación, porque al no haber alternativas para padres de familia, pues dices, no, mi hijo no logró entrar a la universidad, pues tengo que pagar una escuela privada para que mi hijo tenga una carrera, cuando es obligación del gobierno estar generando escuelas en todos los niveles, no nada más en hotelería y nada más en primarias, en todos los niveles, sobre todo por el tema que estamos pasando económico, los padres de familia que nos están pegando. Y bueno, hablando precisamente ahorita del tema del turismo, Lore, pues sabemos que Cancún hace aproximadamente, exactamente una semana, pues cumplió estos 45 años de vida. Es uno de los destinos, hoy por hoy, uno de los destinos más importantes hablando de turismo, uno de los destinos integralmente planeado. Y bueno, ¿tú crees que estas historias de éxito como las que ahorita vive nuestro estado, nuestra ciudad en cuestión de turismo, se tienen que repetir no solo en Quintana Roo, sino en todo México? Bueno, para empezar, ¿el éxito para quién ha sido? Para los hoteleros, nada más. Porque para los ciudadanos, los que vivimos aquí localmente en Benito Juárez y en Quintana Roo, porque en las casas que yo he visitado y en los recorridos que he hecho en negocios, en mercados, en casas, de lo primero que se quejan es de la crisis. Porque te dicen, los hoteleros, en lugar de darnos el trabajo a nosotros, a los aluminieros, a los herreros, a los tapiceros, se lo dan a empresas extranjeras, y el negocio para quién es para afuera, pero para acá localmente no. Entonces no podemos hablar de un éxito cuando estamos viendo las condiciones y los cinturones de miseria que hay aquí en el estado, y sobre todo aquí en Benito Juárez. Y en este caso hablabas de la regulación del todo incluido. ¿Cuál sería tu propuesta en materia legislativa en ese sentido? Que sean determinados hoteles los que tengan el todo incluido. Si vamos a México, no hay todo incluido.
hay una derrama económica. ¿Por qué? Porque la gente sale al restaurante, sale al teatro, sale a diversos lugares y hay una derrama económica. Aquí en los hoteles hay restaurantes, hay diversión, hay discos, hay todo. Hasta los lugares para ir a pasear los tiene ya concentrados el hotel y ellos tienen su propia transportadora, o sea, ya no ocupan al taxista, ya no ocupan el camión local, y eso está mal, porque eso nos está ahorcando como ciudadanos a tener una crisis. Si recordamos, yo por ejemplo soy quintanarroense, tengo 42 años viviendo aquí en Quintana Roo, y de verdad que había un poder adquisitivo, una derrama económica increíble. O sea, el que era mesero, veías cómo llegaba con los fajos de dinero el taxista. Ahorita ya no, porque hasta las propinas las controla el sindicato, ya no ellos directamente, porque como es todo incluido, ya le cobran la propina al turista desde que compra su paquete. ¿Y qué es lo que hace el hotel? Entregarle la propina al sindicato, y el sindicato es el que se encarga de repartir esa propina. Y realmente nos consta que están entregando el 100% o 1 para ti y 5 para mí. O sea, eso es inequitativo, o sea, eso se tiene que regular, y si los sindicatos no están funcionando, se tienen que refundar por verdaderos trabajadores que saben cuál es la necesidad que ellos están viviendo. Lorena, ya para finalizar, faltan un poquito menos de 40 días para que terminen las campañas. ¿Cuál sería tu estrategia en esto, pues en lo que resta de estos días para que termine? Claro que sí, nuestra estrategia es ir de casa en casa, porque esa es la mejor campaña, porque nosotros no tenemos recursos económicos para estar pagando la prensa, la televisión, los periódicos, no tenemos recursos. Nuestro recurso es hablar de boca en boca con los ciudadanos y hacerles crear conciencia lo importante que es emitir su voto el 7 de junio. Porque si de verdad queremos rescatar al país, queremos un México diferente, un México digno, un México de bienestar, tenemos que salir a votar. Porque yo le digo a la gente, está bien que nos indignemos, que nos enojemos, pero ¿y qué hacemos como ciudadanos? Porque también somos responsables de que ellos sigan en el gobierno robando, hay impunidad, están derrochando el dinero de nuestros impuestos. Pero nosotros, ¿qué hacemos como ciudadanos? Nada más nos quejamos, pero no salimos a votar. Nos quejamos, pero vendemos el voto, lo cambiamos por una despensa, que eso no soluciona el problema económico que estamos viviendo cada una de las familias. Porque lo primero que yo le digo a la gente, ¿a poco con esa despensa que te dan vas a ir a la comisión de luz a pagar tu luz? ¿O vas a ir al agua? No, por eso tenemos que salir a votar este 7 de junio si queremos vivir dignamente y con sueldos dignos y trabajos dignos. Pues muchísimas gracias a Lorena Martínez Bellos, ella es candidata por el distrito 03 del Partido de Trabajo. Muchísimas gracias, Lorena. Pues muchísimas gracias por invitarme a su programa.